Y ahora lo invitamos a conocer las propuestas del candidato Pedro Elviro Martínez del partido Nueva Alianza para dirigir la alcaldía de Gustavo Amadero, esto a través de una entrevista realizada por nuestro compañero Alejandro González. Veamos. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro González y en esta ocasión nos encontramos con el candidato Pedro Elviro Martínez. Él va por la alcaldía en la Gustavo Amadero por parte del partido Nueva Alianza. Candidato, ¿cómo está? Mucho gusto, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Pues bueno, vamos a empezar con las propuestas. Por ahí estamos hablando previo a esta entrevista por la seguridad, el manejo de los recursos en esta gran delegación, que es la segunda más grande, sobre todo, y también existe o viven ahí más de 1.200.000 habitantes. Candidato, ¿cuáles son sus propuestas concretas? Mire, la realidad es que les quiero decir cómo se va a lograr lo que voy a proponer en cuestión económica. A los policías les vamos a dar un vale de comida, pero se va a canjear solamente en los mercados públicos. ¿Para qué? Para que sirva a la economía de nuestra adorada delegación Gustavo Amadero y aparte chequen todos los policías cómo está la seguridad por ahí y nos sirvan para escuchar las necesidades de las mismas y nos las transmitan a nosotros. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Yo voy a adelgazar la gente que está ahí. No sé cuánta gente sea la que esté, pero vamos a imaginar, si hay 50,000 gentes, vamos a reducir a 30,000 gentes. ¿Por qué? Porque tenemos que eficientar el recurso económico. Soy una persona que sé administrar y sé lograr eso. Y de esa forma se va a obtener el dinero para las comidas de todos los que trabajen para la GAM. Yo nada más voy a poder sugerir los 8 sectores a los 8 jefes y por lo tanto la tropa pues me la van a mandar directamente pues, de aquí de la Ciudad de México. Claro, candidato, aquí hay algo muy importante, me gustaría puntualizar por qué es para usted necesaria la seguridad y que un policía pues dé servicio estando bien él económicamente, y también platicaba acerca de cuestión de valores. Mire, ese es el detalle. Nosotros les vamos a dar la oportunidad de la cuestión económica de los vales, pero también les vamos a dar un curso de valores. Ese curso de valores es para que el ciudadano le tenga más confianza y tenga la confianza de que va a servir con ética. Al policía también le vamos a pagar un abogado, porque ahora si el policía detiene a un delincuente, el delincuente tiene derecho a un abogado pagado por el gobierno. Tiene derecho a guardar